Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta hora de adoración comunitaria a Cristo. Como podrán notar, hoy tenemos unos pequeños cambios en la estructura de la adoración. La pastora Gloria tiene una asignación especial en la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Freeport. Esperamos que estos cambios menores no los afecten. La adoración de hoy gira en torno al tema las tentaciones en tiempos de guerra. La adoración está alineada con la visión de la iglesia. Como ustedes saben, nosotros vemos familias y vimos personas siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria. Esa transformación incluye un cambio de actitud, un cambio de emociones y un cambio de acciones frente a la guerra que estamos viviendo hoy en día. Y esa transformación se da de acuerdo con el carácter y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les invitamos a que hoy todos juntos, de una manera antifonal, hagamos este llamado a la adoración. De manera antifonal. En angustia clamamos a Dios, y el Señor nos salvó de aflicciones. Dios envió su palabra y nos sanó y nos libró de la muerte. Damos gracias al Señor por su misericordia y por las maravillas para con nosotros. Ofrezcamos acción de gracias y alabémosles con cantos de júbilo. Alabe al Señor.
En la oración de concentración nos enfocamos en Dios. Y una de las maneras de enfocarnos en Dios es cuando nosotros respiramos profundo y exhalamos. Cuando respiramos profundo estamos inhalando la presencia de Dios y estamos exhalando el fruto del Espíritu. Todos juntos de manera antifonal, oremos. Del temor a la guerra, líbranos de caer en la tentación. De la indiferencia frente a la guerra, líbranos de caer en la tentación. De usar artefactos de guerra, líbranos de caer en la tentación. De tomar partido en la guerra, líbranos de caer en la tentación. De adorar al Dios de la guerra, líbranos de caer en la tentación. La paz de Cristo, algo muy necesitado en estos tiempos de guerras y de rumores de guerra. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicciones, conflictos, guerras, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este momento vamos a compartir la paz con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, y vamos a decirle la paz de Cristo sea con ustedes los que están en línea, y con su espíritu. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Glorioso Espíritu de Cristo, despeja nuestros oídos para que seamos prontos para oír. Abre nuestros ojos para que contemplemos la belleza de tu santidad. Habilita nuestras manos para que podamos hacer lo que tú nos pides.
Agiliza nuestros pies para que vayamos a los lugares donde tú nos envías. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lectura del Evangelio para hoy viene del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo. Durante 40 días no comió nada. Jesús tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo, diciéndole, todo este dominio te daré y su gloria, pues a mí me ha sido entregada, y a quien quiero yo la doy. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te mandará para que te guarden y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió, Dios ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de Jesús hasta un tiempo oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En una iglesia se crearon grupos pequeños de apoyo durante un tiempo de discipulado, y eran grupos de apoyo para hermanos y hermanos que estaban sufriendo tentación. El primer grupo era un grupo de 4 miembros de la iglesia y ellos se reunieron. Durante su primera reunión cada uno debía compartir cuál era su mayor tentación, pues el propósito era que la compartieran y el grupo le iba a ayudar a superarlo. El primero agachó la cabeza y dijo, muy frecuentemente me siento tentado a apostar en juegos de azar el dinero de los diezmos que son para Dios. Todos quedaron callados. El segundo compartió, me da mucha vergüenza, pero tengo que admitir que cuando estoy solo frente al computador, me siento tentado a ver pornografía. El tercero, un poco más tímido, dijo, mi tentación, y siempre ha sido mi tentación, es pegarme una borrachera de esas bien grande, pero con el vino de consagrar que usa el pastor. Contrario a los otros 3 anteriores, el cuarto miembro del grupo estaba muy sonriente, estaba feliz, y dijo, yo nunca he podido vencer la tentación de contar todo lo que yo oigo acerca de otros. Las buenas noticias para hoy es que todos los que son tentados en tiempo de guerra no tienen que formar grupos de apoyo durante la tentación, como el que se mencionó anteriormente. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Evangelio que leímos hoy, Jesús ha vencido la tentación y ha vencido toda tentación. Y porque Jesús ha vencido toda tentación, Jesús puede ayudar a todos los que son tentados en tiempos de guerra. Aclaremos primero qué es lo que estamos dando a entender por guerra. ¿Qué es una guerra? Una guerra es un enfrentamiento armado entre personas, familias o países cuyo fin es acabar con el bando contrario.
Aunque las guerras surgen por razones económicas, religiosas, ideológicas, territoriales o todas las anteriores juntas, Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribió en su carta en el capítulo 4, versículos 1 al 4, diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen la guerra. Es muy triste la descripción que hace Santiago acerca de la iglesia que está dispersa por todo el imperio romano de aquel tiempo. Una iglesia que está haciendo guerra. Ahora, el diagnóstico de Santiago está alineado con las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo en Marcos capítulo 8, de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, las guerras, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez y los pleitos. Todas estas maldades salen dentro del corazón y contaminan al hombre. Es por causa de esa tendencia guerrerista en el corazón del ser humano que en tiempo de guerra surgen tentaciones para los creyentes en Cristo. Sí, los creyentes en Cristo se sienten tentados en tiempo de guerra porque hay ciertas concupiscencias y ciertas pasiones dentro de su corazón. Cabe aclarar que la mayoría de estas tentaciones guerreristas que estamos experimentando hoy nacen de las propias pasiones inherentes a la naturaleza pecaminosa. No somos exentos de sufrir estas tentaciones. Pero como lo dijimos al principio, las buenas noticias. Porque Jesús ha vencido sobre toda tentación, Él es capaz y Él es el que nos puede ayudar para salir de esas tentaciones. Ahora, hablemos cuáles son las tentaciones que tiene un creyente durante los tiempos de guerra. La primera tentación que un creyente puede experimentar en tiempos de guerra es la tentación de vivir bajo la influencia del temor a la guerra. Esa sería la primera tentación. La tentación de vivir bajo la influencia del temor a la guerra. En tiempos de guerras y de rumores de guerra, las personas pueden experimentar temor. Y el temor a la guerra con sus consecuencias los puede dejar como prisioneros sentenciados a la muerte. El temor hace que las personas entren al lado oscuro de la vida. Para ellos, para las personas que tienen temor a la guerra y para los creyentes que tienen temor a la guerra, todo llega a ser negativo, todo llega a ser oscuro, como si se estuviera llegando al fin del mundo, como si no tuvieran esperanza. Para estos creyentes que están siendo tentados con el temor a la guerra, ese temor también se les vuelve el camino hacia la paranoia personal y colectiva. La paranoia hace que se perciban otras personas y otras entidades como amenazas al bienestar personal y como amenazas al bienestar familiar y al bienestar comunal o de la nación. El temor a la guerra paraliza a las personas y los deja prisioneros en la oscuridad y le hace ver enemigos en todas partes. Es cierto que Jesús habló en Mateo capítulo 24 acerca de los fines de los tiempos y Jesús habló de la situación constante de guerra en el mundo. Jesús dijo que el mundo siempre ha estado y estará en guerras. Él no dijo esto para infundir terror en los creyentes. Él no es terrorista. Por el contrario, Jesús lo dijo para alentar a aquellos que están a punto de sucumbir a la tentación de vivir bajo el temor a la guerra. Jesús estaba alentando con esas palabras. Es por eso que en Juan capítulo 16 Jesús les dice a sus discípulos y les dice, estas cosas que les he dicho acerca de guerras y de conflictos, estas cosas que les he dicho, se las he dicho para que en mí tengan paz.
Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo van a tener conflictos, aflicciones y guerras, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y es porque Jesús ha vencido al mundo que nosotros podemos vencer la tentación de vivir bajo el temor de la guerra. La segunda tentación es la de vivir dirigidos por la indiferencia, especialmente cuando otros están en guerra. Vivir bajo la indiferencia o vivir por la indiferencia, especialmente cuando otros están en guerra. La indiferencia es la apatía y la insensibilidad hacia la violencia que sufren y ejercen otras personas, familias o naciones. La indiferencia es casi siempre dirigida por el pensamiento, allá ellos. Nosotros no tenemos que ver con ellos, con los que están peleando y están en guerra. Déjenlos que se maten. Ese sería esencialmente la tentación. Y puede ser que la guerra esté lejos de las personas que están pensando así. Sin embargo, los efectos de las guerras no se dan solo en el lugar donde éstas se tienen. También hay repercusiones globales. Durante y después de una guerra, no solo los precios de la gasolina suben, como quieren hacerlo parecer los noticieros. Con las guerras también vienen las hambrunas, la escasez de productos, el aumento de precios y los problemas de salud física y mental, no solo en los países donde se experimenta la guerra, sino de todos aquellos que le rodean. Aunque los efectos de las guerras en otras partes no se sienten inmediatamente en lugares cercanos a los nuestros, tarde o temprano se manifestarán. El mundo está conectado más de lo que se puede pensar. Así que sucumbir a la tentación de vivir indiferentes frente a la guerra no es ni siquiera una buena opción de vida en este mundo interconectado. Y para darles un ejemplo, yo puedo levantar un punto de este pedazo de tela de aquí, y cuando levanto un punto de pedazo de tela de aquí, toda esta tela se levanta. No puedo decir que no se ha afectado el resto de la tela. Y así como un punto de esta tela ha sido afectado, así también cuando hay países o personas o movimientos en guerra que están ocurriendo en algún lugar, así mismo están afectando otros lugares, otras personas y otras naciones. En los días del ministerio de Jesús en la tierra, Jesús no fue ni sigue siendo indiferente ante la guerra. Y porque Jesús no fue ni sigue siendo indiferente ante la guerra, nosotros podemos acudir a Jesús para que nos ayude a vencer la indiferencia frente a la guerra. Jesús incluso usó la estrategia de la negociación en la guerra como una metáfora para hablar del costo del discipulado. No vamos a hablar del costo del discipulado, pero vamos a hablar un poquito acerca de esa metáfora. Jesús dijo que cuando un rey sale a la guerra contra otro y en sus cálculos nota que no tiene todos los soldados ni los recursos guerreros para vencer, entonces entra en negociaciones con el otro rey, le envía una embajada y comienza a negociar la guerra. Otros dirían a negociar la paz. Así pues, lo que Jesús nos está diciendo con esta metáfora es que en la ausencia de Jesús como rey sobre las naciones, en la ausencia de Jesús como rey de reyes, lo mejor para los reyes de la tierra que están en un conflicto armado sería entrar en negociaciones. Claro que las negociaciones humanas no pueden quitar las pasiones guerreristas de las personas y de las naciones. Es la realidad. Solo Cristo puede comenzar a trabajar en el corazón de aquellos que tienen pasiones guerreristas o son indiferentes frente a la guerra. Mercedes Sosa, una representante de la música protesta latina, muy buena cantante, nos recuerda cuál debe ser nuestra oración en tiempos de guerra. Ella, aludiendo a la guerra como un monstruo gigante y que pisa fuerte, especialmente la pobre inocencia de la gente,
Ella dice, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Si vivir indiferentes frente a la guerra es una tentación, también lo es una tentación el responder a los conflictos usando las armas. Y esa sería la tercera tentación que podemos experimentar en tiempos de guerra. Pensar que las armas son la opción. Ahora, políticamente se pueden hacer leyes para el porte y el uso de armas, pero espiritualmente y desde el punto de vista de Jesús hay otras opciones. Recordemos lo que Jesús le dijo a Pedro concerniente al uso de las armas. Durante el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, Jesús supo todo el tiempo que Pedro andaba armado con una espada de guerra, no de trabajo, con una espada de guerra a la cintura. 3 años y medio con Jesús y 3 años y medio que Pedro andaba con una espada a su cintura. Jesús nunca lo regañó por el asunto. Pero cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro extendió la mano, sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los protectores, siervos del sumo sacerdote. Entonces Jesús inmediatamente le dice, Pedro, vuelve la espada a su sitio, porque todos los que maten a espada perecerán. Las armas no son una solución al conflicto armado. Las armas solo generan más violencia. Desde la perspectiva de Jesús, tener y proveer armas más poderosas nunca será una opción para solucionar los conflictos. Según Jesús, la otra opción, cuando estamos en realmente tiempos de conflicto, sería orar como él mismo le dijo a Pedro que se podía orar. Jesús dice que la otra opción es pedir ángeles protectores. Jesús le dice a Pedro y le dice, vuelve tu espada a su sitio. ¿Acaso no piensas que yo oraría al Padre y Él me mandaría una legión de ángeles para que me protegiera? Porque Jesús venció sobre la tentación de andar armado. Nosotros también podemos vencer sobre la tentación de andar armados. La cuarta y última tentación que podemos experimentar en tiempos de guerra es la de tomar partido por un bando. Sí, esa sería la cuarta tentación. Los seres humanos, tendemos a pensar que en los conflictos armados siempre hay una víctima y hay un victimario. Siempre hay un inocente y hay un culpable. Siempre hay un provocador y un provocado. Pero la verdad es que en asuntos y en conflictos armados, incluso en pleitos familiares, todos los bandos, tanto el uno como el otro, son y tienen algo que ver con el problema. No hay un bando 100% inocente, no hay un bando 100% culpable. En un conflicto, cualquiera que éste sea, todos tienen su parte, todos son responsables. Jesús afirmó que en tiempos de guerra aparecen los falsos cristos, aprovechando estas situaciones. Y los falsos cristos andan tratando de engañar a los creyentes para que tomen partido y para que tomen parte activa en la guerra. Los falsos cristos se presentan como los que pueden solucionar el conflicto por medio de la guerra y se presentan como líderes en términos guerreros. La guerra que los falsos cristos y esos falsos líderes proponen, para hacerla parecer mucho más importante y para hacerlos hacer parecer a ellos mucho más importantes, la declaran como una guerra justa o como una guerra santa. Y vamos a luchar por la justicia, y vamos a luchar por la santidad. ¿Es una guerra santa? ¿Es una guerra justa?
la guerra a la cual ellos llaman justa, no es tan justa y no es tan santa, porque Dios nunca tomará partido. Dios nunca tomará partido ni por el uno ni por el otro lado, ni mucho menos por la guerra. Cuenta la historia sagrada que cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Josué, el líder de Israel, levantó los ojos y vio un hombre que estaba enfrente a él con una espada gigante desenvainada en su mano. Josué fue hacia ese hombre y le dijo: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, ni del uno ni del otro, respondió el hombre. Yo vengo ahora como el Señor de los ejércitos. Entonces Josué se postró en tierra e hizo reverencia y dijo: ¿qué tiene que decir el Señor de los ejércitos a este su siervo? Y uno pensaría que la respuesta es: vaya y pelee por mí. La respuesta es increíble. El Señor de los ejércitos le dice a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Dios no tomó partido por los cananitas ni tomó partido por los israelitas. Dios no está a favor o en contra de los bandos armados. A Dios les duele las personas que se pierden tanto de uno como de otro lado en las guerras. Dios llora por los que se pierden. Dios llora por las vidas que se pierden, ya sean niños, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres. Especialmente cuando mueren por causas que no tienen mayor trascendencia. Seguimos hablando de que hay buenas noticias. Hay buenas noticias en medio de la guerra. Jesús, quien fue tentado en todo, puede ayudar a los que son tentados en tiempo de guerra. Cuando leímos el Evangelio en Lucas capítulo 4, el que acabamos ya de leer, cuando Jesús fue tentado, Él venció la tentación de convertir las piedras en pan. Por lo tanto, si Él fue capaz de vencer a esa tentación de convertir las piedras en pan, Jesús puede librarnos de la tentación de convertir las piedras en armas para tirárselos a otros. Jesús venció la tentación de conquistar las naciones de la tierra al no postrarse ante el usurpador del poder. Por lo tanto, Jesús puede librarnos de la tentación de adorar al Dios de la guerra. Jesús venció la tentación de hacer demostraciones de poder al no tirarse desde lo alto del templo. Por lo tanto, Jesús puede librarnos de no usar la fuerza violenta en medio de conflictos. Jesús venció la tentación de bajarse de la cruz para evitar la muerte, pero Él fue hasta la muerte y la muerte de cruz. Y si Jesús venció sobre la tentación de bajarse de la cruz, Jesús nos puede librar a nosotros de la tentación de vivir bajo el temor a la muerte por la guerra, porque la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor Jesús y esa última palabra se llama resurrección. Jesús resucitó de entre los muertos y así como resucitó de entre los muertos, también puede levantarnos a nosotros de entre los muertos. Resurrección. En conclusión, un creyente en Cristo puede vivir sin caer en la tentación del temor, la indiferencia, el armamentismo y el partidismo en tiempos de guerra. ¿Cuál es la clave? La clave está en disponerse para ser fortalecido por medio de la adoración al que venció la tentación y al que no toma partido de guerra en tiempos de guerra.
un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Vamos a orar todos juntos. Oh Dios, creador del universo, que extiendes tu preocupación paternal sobre cada criatura y que guías los eventos de la historia a la meta de la salvación, a pesar de estar en un mundo dividido por la disputa, la discordia y la guerra, tú nos haces preparar para la reconciliación. Renueva en nosotros las maravillas de tu misericordia. Envía tu Espíritu sobre nosotros para que pueda obrar en la intimidad de nuestros corazones, para que los enemigos puedan empezar a dialogar, para que los adversarios puedan estrecharse las manos y para que las personas puedan encontrar entre sí la armonía, para que todos puedan comprometerse en la búsqueda sincera por la paz que solo tú puedes dar, para que se eliminen todas las disputas, para que la caridad supere al odio, para que el perdón venza el deseo de venganza. Señor Jesucristo, que eres príncipe de la paz, que eres tú mismo nuestra paz, que tan a menudo dijiste: la paz sea contigo, la paz te doy. Haz que hombres y mujeres, todos juntos, demos testimonio de la verdad, de la justicia y del amor fraternal que tenemos en Cristo. Por eso, Señor Jesucristo, te pedimos, líbranos de la tentación de vivir en el temor de la guerra. Líbranos de la tentación de vivir en la indiferencia frente a la guerra. Líbranos de la tentación de tomar las armas para defender tu causa. Líbranos de tomar partido por los bandos que están en guerra. Ilumina a todos los gobernantes de la tierra para que ellos puedan garantizar y puedan defender el gran regalo de tu paz, el regalo que solo tú puedes dar. Que todas las personas de la tierra miren a la cruz de Cristo
y comiencen a verse y a tratarse como hermanas y hermanos, unidos por la sangre de Jesús, que ya pagó el precio por nuestra violencia. Que el anhelo por la paz de Cristo se haga presente y perdure por encima de cualquier situación. Les recomiendo en este momento que tengan un tiempo para hacer sus oraciones al Padre Celestial, y después de eso todos vamos a orar juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uno de nuestros deseos es que nuestro dinero no se utilice para la guerra, que nuestro dinero se utilice para calmar el hambre de los necesitados, para darle techo a los desamparados, para proveerle salud a los que la necesitan. Por eso hoy, cuando nosotros traemos nuestras ofrendas ante el Señor, lo hacemos con el corazón diciéndole que son para el buen uso y que son para el extendimiento de su reino en amor, procurando la paz con todos. Y para eso hemos diseñado la urna física que tenemos aquí atrás, donde ustedes pueden, cuando vienen al templo, pueden depositarla ahí. Y para las personas que nos acompañan en línea, en la caja de comentarios del canal de YouTube, ustedes van a encontrar el enlace que les puede llevar al lugar de la cuenta de PayPal para hacer sus donaciones y sus ofrendas a nombre de la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Esas donaciones son para procurar la paz y la bendición, la armonía y la vida a muchas personas que la necesitan. Por eso, juntos oramos de la siguiente manera, como nos lo dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, y lo hacemos de una manera antifonal. Tuyo es, oh Señor, el reino, el poder y la gloria. A ti te pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Te damos gracias y alabamos tu nombre, y de lo recibido de tu mano ofrendamos. El Dios que no nos deja ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir. El Dios que nos libra de vivir en el temor de la guerra. El Dios que nos libra de vivir en la indiferencia frente a la guerra. El Dios que nos libra de tomar las armas para defender una causa. El Dios que nos libera de adorar al Dios de la guerra. El Dios que nos libera de tomar partidos en medio de la guerra. Ese mismo Dios, el Dios de paz, gobierne sus corazones y ustedes puedan salir a compartir la paz de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.